Muy buenas tardes, distinguidos presentes, colegas, distinguidos representantes de países extranjeros. Para mí es una enorme responsabilidad tener que suplir la ausencia de un estimable amigo y maestro, el doctor Juan Carlos Mendoza. Pero cuando he sido invitado nuevamente por la benevolencia, no por la capacidad, por la simple benevolencia, por la enorme benevolencia del amigo Óscar Tuma, no podía dejar de aceptar ese honor de suplir a mi maestro. He vivido con él momentos muy gratos, de mucho pensamiento, porque no solamente he sido su alumno, sino también he estado en la cátedra con él. Cuando yo le había solicitado a él, por esos azares del destino, que se estaba cumpliendo un anhelo muy profundo mío de trasladarme de la jurisdicción criminal a la jurisdicción civil, y lograra eso naturalmente, le requería al señor profesor que me admitiera en la cátedra. Recuerdo, y no quiero esto que se considere como una vulgaridad, sino simplemente como una especie de realismo puro, y me dice: usted me viene como el queso al fideo. No me olvidé, ni me voy a olvidar nunca de eso. Quizás es aparentemente una vulgaridad, pero era muy claro lo que en ese momento él estaba precisando, seguramente por otras actividades que no podía cumplir en ese momento con la cátedra, y que yo en aquel momento, desde hace ya hoy 27 años soy suplente del profesor Juan Carlos Mendoza. Podría haber entrado a tocar nuevamente las cuestiones señaladas por el profesor Núñez, gran amigo. Le agradezco muchísimo también la mención que hizo al final de las fuentes que le transmitiré debidamente a la persona indicada. Por eso no voy a entrar a hacer un análisis y reiterar todo lo que él lo ha dicho magníficamente, pero eso sí, amparado en la propia Constitución, voy a señalar varios aspectos en donde no estoy de acuerdo con muchos aspectos de nuestra casación en su funcionalidad. Creo más bien que hay una disfuncionalidad dentro de la casación en general.
en general. Porque hay aspectos que también tenemos que recordar que son dignos de mención. Las resoluciones, los acuerdos y sentencias, no todos naturalmente estoy en desacuerdo, no. Voy a señalar cuáles son los que no admito como una interpretación real y filosóficamente jurídica para poder adecuarse a nuestras necesidades. Para ello, yo quiero recordar que tenemos que analizar con mucha seriedad que no podemos, bajo ningún concepto, hacer un análisis y previamente una operación quirúrgica, como lo dicen varios autores, de los siameses. ¿Cómo es posible separar los hechos del derecho? La quaestio iuris y la quaestio facti. El derecho es vida, primordialmente. Y como dicen también grandes pensadores, el derecho es es decir, los distintos artículos, los distintos preceptos, son también pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Pensamientos o hechos? ¿Qué es lo que interesa al justiciable? ¿El derecho o la realidad pura? Con este introito quiero señalar que no podemos de ninguna manera, bajo ningún concepto, entonces leer un simple libro de historia, porque yo no podría asegurar, y nadie podría asegurar, voy a decir una vulgaridad nuevamente, que murió Mariscal López, que la guerra de la Triple Alianza no ha existido acá en el Paraguay, que no ha existido Cristo, que no ha existido la Inquisición, que no ha existido la Primera y la Segunda y la Guerra Fría, porque es historia, porque está escrita, nada más. Y lo que está escrito ya no tiene valor. Yo creo que en ese sentido la evolución, por lo menos del pensamiento y de la ciencia, ha demostrado que el avance del ser humano es gracias a su escritura. Y como lo dice Pascal, lo reafirma Kant, el cerebro externo del hombre son las manos. Si nosotros no hubiésemos tenido biológicamente hechas las manos como hoy las tenemos, y las tuviéramos como un casco de un caballo o las garras de un tigre, no podríamos elaborar la más simple línea. Eso es lo que nos ha hecho evolucionar. La existencia de nuestras prodigiosas manos. Y esto a mí me hace revelar un poco y también crear ciertas dudas de qué será mañana de nuestros hijos o de nuestra civilización, cuando para escribir A solamente tenemos que apretar un botón, por lo menos durante mucho tiempo vamos a seguir así. Yo no sé si dentro de poco alguien va a saber escribir la A, la B, la C, no sé. Yo por lo menos veo cada vez
que las letras son más ininteligibles y se parecen muchísimo a lo que nosotros antes decíamos, la letra de los doctores. Hoy no podemos de ninguna manera, con todos los elementos que tenemos, separar los hechos o la cuestión iuri y la cuestión facti. No podemos separar. Es para mí imposible y además llegaría a ser absurdo. Yo pienso que aquello que se ha gestado a través de la guillotina gala debe tener una evolución como todas las cosas en este mundo. Por eso es que no comparto, naturalmente respeto las ideas de quien me ha precedido y de muchas personas, naturalmente, no es la única, que habla de que no se puede en materia casacional analizar los hechos. Yo voy a demostrar que eso es imposible. Por eso, a manera de ejemplo de algunos aspectos que hoy nos interesan, voy a suprimir algunas hojas, como dije anteriormente, y entrar a hacer un análisis de los fallos de la Corte Suprema en el tema que hoy nos convoca. Observamos como modelo de otras resoluciones el fallo, acuerdo y sentencia número 838 del 9 de junio de 2003, que dice: no invoca ninguno de los incisos del artículo 478. Estamos hablando, discúlpenme que me he omitido, sobre la admisibilidad del recurso. Es decir, que para que sea admisible el recurso debe ser invocado alguno de los incisos del 478. O en otro fallo se habla de la copia del fallo, que si no está la copia del fallo, entonces no corresponde admitir. En lo referente a este tema, observamos un rigorismo excesivo. Al contrario, debe sustentarse el criterio pragmático y teleológico, porque en las relaciones jurídicas, aunque ellas tengan reglas preestablecidas, no tienen ellas una relevancia ortodoxa que no pueda suplirse. Es decir, no pueden considerarse fórmulas sacramentales que, al ser infringidas, harían sucumbir las actuaciones, como sucedía con las exigencias del derecho romano antiguo, o como decía Picard, que el derecho romano antiguo era una misa jurídica. Hoy estamos, tenemos fallos de 2003 y 2004, estoy leyendo. Estamos convirtiendo esto en una misa jurídica, por lo menos a mi manera de entender. ¿Qué digo? Naturalmente puedo estar equivocado, porque siguiendo el pensamiento de las Santas Escrituras de las 7 partidas, el más sabio se equivoca 70 veces 7 al día. Y yo no soy el más sabio, ni me acerco a él. Entonces yo me equivocaría 1.000.000 de veces al día. Corroborando lo expresado, en épocas lejanas se buscaban las relaciones jurídicas en ceremonias.
ritos complejos, que para resumir eran las ordalías. Se invocaba a Dios. Y estamos nosotros, en este sentido, otra vez haciendo misa jurídica dentro de un procedimiento. Actualmente las relaciones jurídicas se basan en fórmulas científicas y racionales, lo que significa que las formalidades no son las garantías indispensables, sino reglas de fácil observancia para encauzar la defensa de las partes. No significa ello que se pueda vulnerar arbitrariamente la forma jurídica, sino acordarles ductilidad siempre que no se cause agravio o indefensión. Como conclusión de ello, respecto a la admisibilidad, se puede decir que la ausencia de uniformidad es una impronta que observamos en nuestra Corte Suprema de Justicia, porque en el acuerdo y sentencia 1414 del 7 de octubre del 2004 dice: dicha omisión puede pasarse por alto. Este pensamiento pareciera querer corregir el formalismo señalado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra jurisdicción, en nuestro proceso? Que se está buscando como yo no quiero ser muy agrio en la crítica, pero ocurre que yo cuando comienzo a meditar sobre por qué estamos en estas circunstancias, digo que tenemos graves inconvenientes de una evolución. Y esto es algo que proviene desde la colonia. A nosotros se nos ha, y reitero porque siempre, cuando cabe la ocasión, siempre hago una mención de ese aspecto, a nosotros siempre se nos ha impuesto las leyes, y se han impuesto las leyes nuestras sin entenderlas. Se nos ha impuesto, como dice Zaffaroni, que se ha hecho catecismo con los indígenas, y como ellos se quedaban mudos, se entendía que estaban aceptando todo lo que se les estaba diciendo. A nosotros nos sucede la misma cosa. Todas las leyes, en la gran mayoría, con algunas excepciones, naturalmente, en el mundo siempre existen excepciones, y en nuestro país también. Todas las leyes que a nosotros se nos ha impuesto, no las entendimos, porque fueron admitidas al libro cerrado prácticamente. Y esto ya estoy hablando de la época republicana, ya, porque comenzaríamos a decir que después de los López, de la tiranía terrorífica de los López, con respeto también a todos los que puedan ser lopistas, yo soy un crítico de ellos, entiendo que tenemos una prueba. Primero tenemos el Código de Tejedores, gran enemigo del Paraguay, que viene a aprobar su código y acá se acepta, no habiéndose aceptado aún en su propia nación. También tenemos el Código Civil, el Código Procesal, en fin, todos argentinos. Hasta tenemos hoy
tenemos dos códigos, el procesal penal y el código penal alemanes, porque el código procesal penal es hijo del código penal para Latinoamérica y nieto de la ordenanza procesal alemana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Tiene que suceder este fenómeno que hoy nos convoca, tener que comprender lo que está vigente después de varios años de su presencia en nuestro país. Y naturalmente que tiene que haber disparidad de opiniones. Y seguimos. Se afirman motivos, con referencia a los motivos, se afirma categóricamente que la fundamentación del recurso de apelación no es de formulación libre. Dice eso el acuerdo y sentencia 1054 del 3 de julio del 2003. Nuevamente se insiste en las fórmulas mágicas. Disentimos por los mismos fundamentos de lo que hemos dicho anteriormente respecto a la admisibilidad. Sin embargo, estamos totalmente de acuerdo cuando se expresa en el acuerdo y sentencia 916 del 16 de junio del 2004 que el recurso de casación es insuficiente cuando se emplean formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias o un simple relato de los hechos o de cualquier otra forma de narraciones insustanciales. Es sorprendente la inconstancia, mutabilidad y veleidades de las posturas, ideas o pensamientos tan antagónicos cuando encontramos por otra parte conceptos tan claros y seguros de la finalidad del recurso de casación, cuando se afirma que tiende a defender los intereses y derechos de las partes procesales, revistiendo una función de preservación de las normas del ordenamiento jurídico conocida en doctrina como función nomofiláctica y unificación de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas. Esto que les he leído ahora corresponde al fallo 825 del 25 de junio del 2003. Para concluir nuestra crítica con referencia a algunos de los acuerdos que hemos señalado, no podemos evitar referirnos al tema de mayor discusión y confusión que ya me he adelantado a señalar: las discusiones sobre las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. El acuerdo y sentencia 467 del 15 de marzo del 2004 dice: a la Corte Suprema de Justicia le está vedada como regla la revisión de las conclusiones sobre los hechos y las pruebas contenidas en la resolución recurrida en casación, puesto que su función se circunscribe a un control jurídico del fallo. Sin embargo, el acuerdo y sentencia 866 del 27 de mayo del 2004 expresa cuanto sigue: si bien es cierto que la instancia de casación reposa sobre el principio de la intangibilidad de los hechos, un tribunal de casación puede abocarse, sin embargo, a controlar por vía de la arbitrariedad o del absurdo el proceso lógico seguido
en la motivación de los fallos. En 2 meses y 12 días de diferencia se observan una distancia sideral respecto a la competencia sobre un mismo tema. Nuestra tesis fundamental será demostrar el deber constitucional de motivación de los pronunciamientos judiciales y su debido control a través de la casación, que se centra tanto en la revisión por los jueces superiores del juicio fáctico como en igual medida del control jurídico del fallo, cuestión bastante compleja y controvertida, siempre áspera, como que en ella se asiente y refleja en última instancia la propia finalidad y objetivo del sistema de la casación. Ya destacaba dejaron casado, me mataron. Está bien, me faltan 2 minutos simplemente para decir que existen muchos fallos contradictorios en materia de casación, que es el tema que hoy no, en otros temas también naturalmente tenemos muchas contradicciones. Debemos a muchos aspectos, en principio debemos muchísimo esto, como he dicho en varias ocasiones, a que nosotros no tenemos realmente el personal adecuado para las funciones judiciales, pero no solamente para las funciones judiciales, sino en todo el país tenemos una enorme carencia, una enorme quiebra de una selección de los funcionarios y servidores de la nación. En este sentido, quiero señalar lo siguiente, y con esto yo voy a concluir, que si bien se busca a través de la casación uniformar la jurisprudencia, estamos ante una discusión muy antigua, que ya la había señalado con mucha galanura un gran filósofo jurista cubano de principios del siglo XX, llamado Antolín del Cueto, citado por un gran maestro argentino, el profesor Cosio, que decía, Antolín del Cueto, la ley reina, pero la jurisprudencia gobierna. Es decir, que ya en aquella época y siempre, y esto me hace recordar que Corne, citado por Carrara, decía, el Código Penal reina pero no gobierna. Es decir, hay un antecedente de Antolín del Cueto a un pensamiento de Corne. Ahora, quiero también señalar en ese sentido que si nosotros buscamos la jurisprudencia, debemos también analizar que la jurisprudencia se convierte en norma. Y ese es un tema bien analizado también por Cosio, cuando dice que el vocablo jurisprudencia es un vocablo proteico, y él encuentra 7 acepciones. No lo vamos a citar ahora porque los 2 minutos ya me están matando. Pero solamente quiero dar, para después seguramente discutir en otra ocasión, todos estos riquísimos temas que han quedado sin poder desarrollarlos debidamente. De cualquier manera, agradezco muchísimo la invitación y me siento nuevamente muy honrado de seguir siendo el suplente del doctor Juan Carlos Mendonça.
También quiero señalar que, para concluir definitivamente, que si nosotros vamos a admitir la casación con restricciones, no podemos luchar contra la injusticia. Pero si somos libres y podemos apreciarla, no solamente en el aspecto del derecho o del iuris, y también podríamos analizarlo fácticamente, estaríamos haciendo un gran honor a la justicia y derrotaríamos definitivamente a la injusticia.